Bueno, pues un día más estoy feliz aquí de tener un invitado de lujo, Aliona Bolsova, todo el mundo la conoce. Aquí hemos contado algunas de sus mejores victorias y ahora pues vamos a contar el final, la retirada. Con 28 años ha decidido retirarse, así que yo tengo muchas preguntas, muchas dudas, imagino que todo el mundo, para que nos explique, ¿no? cómo se ha dado esta situación y también, bueno, para ponernos nostálgicos y hablar un poquito de cómo ha sido todo este camino que ha sido largo, ¿eh? Aliona. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ya te tengo que tratar como una extenista? ¿Te sientes tú un poco así o es algo que ya venías asimilando con el tiempo? Eh, de hecho, es gracioso porque hace unos días me metí en Instagram para actualizar y poner extenista profesional y fue muy guay. Estoy contenta, sí, lo venía asimilando desde hace bastante tiempo. Entonces ha sido como una retirada muy progresiva en la cual pues me había relajado un poco mentalmente desde hacía bastantes meses, entonces venía como bastante preparada. Pero no ha sido un mal año, ¿no? O sea, quiero decir, Para nada. claro, ¿qué esperabas tú de estos últimos meses de competición y qué es lo que te has encontrado? Ah, ¿desde que dije la retirada Sí, sí, o el sí. año pasado? No, desde estos meses de 2026 en los que has jugado, los últimos Vale, torneos. vale. Pues realmente esperaba o quería intentar mantener un nivel medio bueno para estar competitiva y poder despedirme terminé remontando bastante en el ranking el año pasado, entonces con el ranking que tenía a principio de año, pues me permitía jugar torneos por arriba, entonces la idea era despedirme jugando por arriba, jugando al nivel competitivo al que he estado toda mi carrera. Entonces he jugado 125, he jugado 500, 250 agüita, fui a Australia, tuve la suerte de que me convocaran en la Billy. Y como que era un poco ese el enfoque, ¿no? El retirarme sintiéndome buena en un buen momento, en buenos torneos, no hacerlo con todo el respeto hacia los 15.000 en, no sé, en algún sitio que nadie me conoce, ¿sabes? Y sintiéndome mal, no quería que fuera así. Mm. Desde que tomas la decisión, o bueno, no sé si desde que lo tomas, desde que lo anuncias, desde que nos enteramos todos, hasta que realmente llega ese último torneo en la Bisbal y te retiras, ¿hay algún momento de duda de decir, ostras, me estoy sintiendo bien, estoy cómoda, estoy subiendo en el ranking, me veo competitiva? ¿Algún momento lo piensas o lo tienes súper claro? No, no lo pienso en ningún momento, también porque yo en el momento que empiezo el año sé que una vez te relajas, es normal que empiezas a disfrutar y todo sale bien, entonces tampoco esa es la realidad. Todo lo bien que he jugado, evidentemente hay rachas, pero cuando alguien no tiene nada que perder, nada que defender, no hay presión ninguna, es normal que las cosas salgan bien, entonces no es real, es simplemente pues como la despedida. Así que no, al contrario, se me estaba haciendo largo, decía, bueno, ya, por favor, ¿cuándo llega? Hace 40.000 años que lo dije y no llega la despedida. Así que en ningún momento he dudado para nada. Bueno, y la gran pregunta, ¿por qué? O no sé si la gran pregunta es por qué, sino cuándo, en qué momento, en qué punto, en qué día de repente tú dices, final, ya no, Mm. ya no hay más. Bueno, yo ya empecé el año pasado, a principio de temporada, como un poco con el interrogante de, ¿será este mi último año? Porque, bueno, me había ido para atrás en el ranking, estaba volviendo de una lesión, me estaba costando volver de la lesión y al final me planteé como, por el momento, darme el año entero a full porque quería como demostrarme a mí misma que podía volver a escalar en el ranking y plantarme en una quali de Grand Slam, que era un poco el objetivo del año pasado. Entonces empecé el año como diciendo, bueno, tengo esto como en mi cabeza, pero lo voy a posponer para final de año porque si algo tengo claro es como los objetivos de ahora y veremos. Y bueno, lo empecé bien, con ganas, de hecho fue muy buen año, yo jugué muy bien. Es que en ningún momento la razón de la retirada ha sido por tema de nivel, o sea, de nivel estaba a muy buen nivel el año pasado. Y bueno, en verano fue en julio aproximadamente que estaba en una gira de torneos y ahí fue como un poco la gota que como colmó el vaso de tomar la decisión porque realmente no, bueno, puse como un poco todo lo en la balanza
y no me salían las cosas por las que siempre había jugado al tenis y por las que me había dedicado a este deporte y a este trabajo. No me salía a cuenta, entonces tuve que sincerarme conmigo misma y bueno, en verano ya se lo conté como a mi gente más cercana, pero me esperé un poco a final de año justamente también por eso, ¿no? Porque aún tenía mis objetivos y porque al final cuando lo dices ya todo el mundo te empieza a preguntar y bueno, no quería tampoco que estar un año dando explicaciones. Alguno igual no se acuerda, pero es la segunda vez que lo dejas. Ya hubo una etapa en la que te retiraste del tenis, es verdad que luego volviste. Claro, nada tiene que ver, ¿no? Los motivos de por qué lo dejas con 18 y por qué lo dejas ahora. Sí, no, no tiene nada que ver a los 18 es un poco como una necesidad de supervivencia, de estar muy mal yo personalmente, de haberme sentido siempre obligada a jugar, de, bueno, estar en un mal momento de salud mía, mental y física, y necesitar como escapar de todo, irme lejos y, y no querer saber nada de tenis profesional, porque al final lo dejé profesional, pero seguí en la universidad jugando, o sea, tampoco lo dejé del todo. Y bueno, ahí sí igualmente me dejé como un espacio abierto, una ventana abierta de jugaré a tenis universitario y si por las moscas me vuelve a picar, es más fácil volver, que es un poco lo que pasó. Y ahora simplemente es el final de una etapa vital de mi vida, de momento de cambios. Tengo ganas de hacer cambios y quiero abrazar como también este momento de seguir con él y a ver qué pasa. Hay una pregunta que siempre atormenta mucho al jugador, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando se retira, que es el miedo del ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Yo creo que contigo es el jugador con la que menos dudas tengo. O sea, y me acuerdo además cuando te he entrevistado de decir, si yo mañana dejo el tenis, yo tengo un montón de cosas que hacer. O sea, yo parada no voy a estar. Sí. Sí, me lo han preguntado tanto esto en las entrevistas que he estado dando desde que lo he dejado de el vacío, ¿no? que siente el jugador, porque es verdad que, bueno, yo conozco a mucha gente y muchos jugadores, bueno, y otros deportes que sí sienten como este vacío de identidad, pero yo no tengo vértigo con eso. Evidentemente, como cualquier persona cuando cambia, hay un cambio de vida o dejas algo y estás como, entre comillas, sin trabajo, hay como pues una inquietud de, bueno, a ver qué haré, pero es que soy tan inquieta, tengo tantas cosas que quiero hacer, probar, tengo ya mis proyectos de algunas cosas personales mías, no sé, veo como muchas puertas abiertas a las que puedo ir, entonces no sé, no tengo ese miedo para nada. ¿Qué crees que te ha dado el tenis en estas etapas varias que no hubieras encontrado en otra cosa? Y que seguramente igual ahora te pueda servir para tus próximos proyectos que nada tengan que ver con tenis. O sí, no lo sé. Sí, creo que el tenis en sí lo que aporta mucho es como que te expone de tan joven a todos tus traumas, todas tus inseguridades, todas tus cosas a trabajar, tus puntos débiles, tu mejor y peor versión te expone desde el principio tantísimo que te hace como aprender a gestionar eso, a superarte a ti misma y a como a madurar muchísimo más rápido que quizás en otras cosas o, bueno, no sé, cada aspecto de la vida o de trabajo es distinto, pero al menos yo creo que el tenis o cualquier otro deporte, bueno, quizás el tenis también por ser individual, es como que te hace aprender todo a un ritmo brutal y eso, el aprendizaje que me llevo de todo el personal y profesional que he hecho, me lo llevo a cualquier otro ámbito al que vaya a trabajar, sí. Y hay quizá una parte de ti que se quede en la pista, o sea, una parte de tu identidad, de una parte de Aliona que solamente utilizabas en el tenis y que ya no va a volver. Yo creo que es difícil como que se quede ahí, porque al final en la pista se refleja quién tú eres, tanto para lo bueno y para lo malo. Entonces, sí quiero creer que en etapas anteriores ha quedado una línea atrás, ahí como la peor versión, pero la que es ahora mismo, la que está reflejando al final este último año jugando, es la persona que soy también, con lo bueno y con lo malo,
y esto no creo que quede ahí, creo que me acompaña. Mm. Siempre me gusta hacer esta pregunta porque siempre decimos, desde fuera se ve lo bonito del tenis, lo que no es tan bonito solo lo conocéis vosotros, ¿no? Esa sensación de vivir, digamos, evaluada cada semana por un resultado, por un marcador, por lo que tú eres en la pista y no lo que eres fuera. ¿Eso tú lo has sufrido mucho? El no sé si valorarte más en una semana que haces una semifinal y castigarte muchísimo cuando haces una primera ronda. Sí, 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 muchísimo. De hecho, como uno de mis principales traumas y cosas a trabajar era este sentimiento de validación de cara al resto. O sea, yo recuerdo que a mis 20 cuando tenía 20 ya, cuando volví a jugar y todo, yo las semanas que me iba mal, me daba vergüenza volver a casa. O volvía a casa y me metía en mi habitación porque no podía mirar a la cara a mi familia, que pobre, no me juzgaba para nada. O sea, le importaba lo menos de lo menos, pero era yo en mi cabeza como me daba vergüenza o igual perdía y no quería ir al club al día siguiente porque me sentía tan juzgada y tan, no es, o sea, es brutal el machaque que te haces a ti mismo por los resultados. Y con los años, como que cuando lo vas sanando te das cuenta de, tío, a nadie le importa al día siguiente en el club si has perdido, todo el mundo perdemos en primera ronda. Eso no es motivo de vergüenza. Y lo mismo en casa o con mis amistades, como que no sé, es que no sé, en el momento no te das cuenta, pero te consume mucho y a mí me ha pasado muchísimo, pero bueno, por suerte con los años ya cero. Pasa también al revés. Cuando haces octavos en Roland Garros, por ejemplo, te ves distinta, te ven distinta desde fuera, te tratan igual diferente, igual por eso cambia también la perspectiva de cuando pierdes. Te trata distinto solo la gente que no es de tu entorno, que evidentemente recibes más atención mediática, cosa que es normal porque has hecho un buen resultado y es lo que acompaña, o sea, es todo bueno. Pero en mi caso, tengo la suerte de decir que mi entorno nunca me ha tratado diferente por hacer un buen resultado. Simplemente me ha acompañado en esa euforia y esa alegría y ha compartido conmigo esos momentos. Así que he tenido la suerte que gane o pierda, que me hayan cuidado de la misma manera. Ese resultado en París, que se te va a recordar por varias cosas, entre ellas esos octavos de final, ¿trae alguna trampa detrás? Es decir, ese techo que te marcaste ese día, de alguna manera luego te persigue, tú interiormente dices, vale, he hecho cuarta ronda en un Grand Slam, puedo hacerlo más veces, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué espera la gente de mí o qué esperas tú mismo de ti? Es un poco el peaje del éxito. A ver, sí, evidentemente pesa, pero yo nunca lo enfoqué como en superar ese resultado o estar como persiguiendo eso que quedó como grande. Sí, siempre han sido como objetivos más concretos de, vale, quiero volver al top 100, vale, quiero estar dentro de la cual el Grand Slam. No, no me ha pesado en sí el resultado, o sea al final la presión que me he ido poniendo ha sido siempre relativa al momento en el que estaba. Si estaba a 500 porque estaba en la lesión, mi presión era volver a estar dentro de las qualis. Si estaba en las qualis, la presión que me ponía era para volver al main draw. Entonces, como que al final Roland Garros se fue diluyendo. Sí que es verdad que al principio como que te pesa, pero igual que me pesaría el día de hoy si siguiera jugando, ganar un 125 y ir la semana siguiente y decir, hostias, tengo que ganar otro, ¿sabes? O sea, que no, no sé. Me decía hace poco un jugador, hablando también de los altibajos normales, ¿no? En la carrera de cualquier tenista, subes en el ranking, bajas en el ranking, me decía que el viaje del tenista es como un viaje de autoconocimiento, como de Mm, introspección, ¿no? Como claro. tienes que ser muy honesto contigo mismo para buscar ahí por dentro quién eres, qué tienes, qué te falta, qué buscas. Digo, uff, me voy a poner muy filosófico. Quiero hacérsela a Liona también. No sé si te ha ayudado este viaje a conocerte, a saber quién eres. Fíjate qué pregunta te hago, que poco tiene que ver con el tenis, ¿no? Pero no sé No, sí que tiene que ver en realidad. sí. Yo creo que sí, porque es lo que decíamos, ¿no? Que al final, como sale lo mejor y lo peor en la pista, hay que ser como muy crítico contigo mismo y aprender a conocerte mucho, como que para saber qué te funciona, qué no, para saber llevarte a ti mismo, porque igual estás haciendo cosas que se supone que esperan de ti, pero a ti no te van bien. Entonces,
Jolín, hay tantas, tantas cosas, tantos factores que envuelven el tenis, que exteriores, que al final tienes que buscar tú cómo hacer para que tu rendimiento sea el mejor y eso pasa por conocerte a ti mismo 100%. Es muy importante lo que proyectas, o sea, la imagen que proyectas. Yo pienso, el tenista ya bastante tiene con pensar dónde poner la derecha y dónde restar, pero lo pensabas un poco, la imagen que doy al mundo, ¿no? Lo que recibe la gente de mí. Sí, sí lo pensaba porque al final mm, tengo una personalidad bastante extrovertida, entonces hay una parte que me gusta, ¿no? Caer bien y que sea recíproco y estar de buen rollo con la gente. Pero bueno, siempre me ha preocupado mucho como cuando he estado en fases más oscuras o cuando ha salido mi peor versión, como me ha preocupado mucho no proyectar eso a las personas o que se quedaran con eso conmigo, porque yo era mucho más que pues esos demonios, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza a veces. Así que bueno, sí, sí es importante, pero ya no solo en el tenis, sino como en la vida, ¿no? Como el proyectar como un poco de amabilidad, de buen rollo, de... Sí, eso. ¿Y cómo es el tenis por dentro? O sea, las tripas del tenis. ¿Cómo es ese vestuario? ¿Cómo es el circuito? O sea, ¿es un deporte agradecido? ¿Es justo el tenis? Eh, hay veces que parece que no es justo, porque claro, al final nadie te... Puedes estar trabajando y dejándote la vida y hacer todo para que salga un resultado y por A o por B que no salga. Entonces, jo, pues ahí no parece muy justo. Igual Lourdes siempre decía que al final, a largo plazo, sí es justo y que termina habiendo los frutos de todo el trabajo, pero va, no sé. No sé, es muy relativo a muchas cosas, entonces sí que a veces es muy brutal en cuanto a que no acabas de recibir la recompensa que crees que mereces por el trabajo que haces, pero por eso también es tan difícil y por eso tiene tanto mérito llegar a ciertos resultados o rankings. ¿Y hasta qué punto es real? Yo me pregunto, todo lo que vemos por televisión, el saludito en la red entre jugadores, las palabras en rueda de prensa, felicitar al rival, poner buena cara siempre, ¿eso es así? O luego hay gente que dice que la gente, que hay muchos jugadores que van con máscara por el circuito, que hacen como digamos un papel, ¿no? Juegan su rol y luego es otra película. ¿Tú te has encontrado mucho de eso? O sea, poca autenticidad en el circuito. Yo la verdad que los últimos años he mantenido una relación súper guay con todas las jugadoras del circuito, muy cercana. No sé, quizás también pasaba por jugar un poco más por abajo, pero nos hemos como apoyado mucho con todas las españolas, nos bancamos mucho, nos vamos a ver los partidos, nos animamos, si en algún momento una está sola, la otra no, o sea, sí que hay una parte muy real de cuando nos saludamos o nos abrazamos. Mm, del circuito más arriba, pues tampoco te sé decir, porque al final yo llegué a ser la 88, pero no acabé de estar tantísimo tiempo, digamos, dentro del, pues eso, del top 100 o del top 50, que es aún más arriba, que quizás es donde, como ya hay tanto en juego, todo el mundo va como más a su rollo con sus equipos, entonces al final no sé, pero al final lo que yo he vivido, sobre todo en los últimos años, ha sido una cercanía muy guay y un muy buen rollo. ¿Qué cambiarías, Aliona? Aquí hay dos vertientes. El que dice, no, yo no cambiaría nada porque todo me ha ayudado a aprender, Mira. todo me ha servido. Y luego está el que dice la verdad y dice, cambiaría mil cosas. Mil cosas cambiaría. Yo solo te pido una, no sé, algo que cambiaras que dijeras, pues mira, en este momento, en este día, tomé una decisión, oye, me equivoqué y si pudiera la cambio. Am, no sé qué decisión concreta decirte ahora mismo, pero tengo bastante claro que cambiaría el fiarme de mi propio criterio, el llevar un poco más la voz cantante de tomar ciertas decisiones que como yo me sentía insegura dejaba igual que las tomara otra gente por mí. Entonces, luego me he dado cuenta ahora que los últimos años pues he estado más sola, digamos, viajando y así, que cuando yo me escucho y hago lo que necesito, o si en vez de 2 días de descanso necesito 3, me los tomo, y que luego todo eso al final me repercute pues positivamente en el torneo del día de mañana. Entonces, lo que cambiaría 100% es eso, como seguir más mi propio criterio
dentro de unos estándares, como digamos, al final escuchas, ¿no?, a tu equipo 100%, pero como encontrar un poco más un balance en eso. ¿Crees que hubiera cambiado mucho el recorrido, el destino, si hubieras tú tomado tus decisiones todo el tiempo? No lo sé, o sea, no lo sé. Obviamente sería distinto, pero al final también, o sea, con esto no quiero decir, que me arrepienta de cosas con mi equipo, no quiero que dé esa impresión para nada, porque al final todos mis resultados han sido fruto del trabajo con los equipos que he ido teniendo y se lo debo absolutamente todo por todo lo que me han acompañado. Pero igual yo con mi bienestar conmigo misma sí que hubiera cambiado en ese sentido, igual de tomarme las cosas un poco mejor o aprender a gestionar cosas más rápido de lo que lo hacían años atrás. Estamos en una temporada de bastantes retiradas. Esta pregunta la he hecho 3 veces en los últimos días y es Wow. si volverías otra vez atrás y a recorrer todo el camino, todo el viaje. Por ejemplo, Bautista me dijo sí, me dijo yo si pudiera vuelvo atrás y lo vuelvo a vivir todo. Y Zapata, que también se retira este año, bueno, ya se ha retirado con tu misma edad, me dijo yo no. Yo ya lo he vivido una vez, convivir una vez me vale, las segundas veces no suelen ser tan buenas como las primeras. Bueno, y respetable ambas. ¿Tú qué me dices, Ali? Me pillas un poco por sorpresa, pero es que ahora mismo me dices volver a vivir todo y te digo, ¡buah, qué cansancio, qué pereza! Ahora mismo, si me lo preguntas de aquí a unos años, no lo sé, igual sí, pero ahora mismo, que sobre todo me está viniendo como toda la bajona de todos los años de estar en tensión y pendiente de estar ahí. Ahora mismo me da mucha pereza, ahora no, ahora me iría a estar un poco tranquila. Claro, cuando te hago esa pregunta, imagino que tu cabeza se llena de recuerdos y ahí entran todos, los buenos y los malos. ¿Hay alguna herida que te deje el tenis, alguna cicatriz que te deje el tenis que se lleve uno para siempre? O sea, que no te la puedas quitar, de esas que no se pueden curar. No, no, para nada. Creo que al contrario, que todas las heridas que yo tenía a través del tenis las he curado y me han hecho mejor persona. Entonces, no hay nada no hay nada que me quede ahí. No, no, no. Mm. Me encanta esta respuesta porque tú lo has pasado mal y recuerdo que me dijeras, llegué a odiarlo, que de alguna manera hayas encontrado la manera de hacer las paces con el tenis, o sea, me parece la mejor de las noticias esa. Sí, me han hecho esta pregunta bastante, como, ¿no? El que yo haya odiado el tenis, porque sí es verdad que de más joven lo decía mucho. Y realmente con los años me he dado cuenta que yo al tenis no lo odiaba, que me odiaba a mí misma. O sea, que era como odiaba esa parte de mí que salía en el tenis, que me hacía pasarlo mal. Entonces, claro, al final, a través de los años, al haber hecho como este proceso de sanación y al ya aprender a quererme a mí misma, eso también suena bastante filosófico, pero es que es verdad, al final estando yo bien conmigo misma, ya no he tenido ese sentimiento de odio hacia el tenis. Al contrario, él ha sido un deporte maravilloso, al cual he disfrutado mucho los últimos años. Si antes estaba como enfadada y creía que era el tenis, pero es que no era el tenis, era yo conmigo misma. Que bueno, mejor todavía, ¿eh? Hacer las paces contigo misma mejor que con el Ah, tenis. sí, sí, sí. ¿Cómo crees que será tu relación ahora con el tenis? ¿Crees que estará muy presente en tu vida? ¿Quieres mantener algún vínculo? ¿Quieres pasar página? Bueno, ¿quieres cambiar de libro por completo? ¿Este ya queda ahí en la estantería? La verdad es como pronto aún para saberlo, tampoco tengo una idea clara. Yo creo que de alguna manera u otra seguirá presente. De hecho, de momento lo sigue estando. Sigo yendo a entrenar algún día, tengo equipos en Alemania, me voy a Estados Unidos. Realmente sigo bastante activa, o sea, y abrazando como un poco pues el deporte. Si al día de mañana querré ejercer de entrenadora o vinculada al mundo, pues no lo sé, no sé. Lo único que tengo claro es que tengo ganas de dar a los demás, como aportar yo a alguien, porque he recibido mucho durante toda esta vida, porque el tenista profesional al final es muy egoísta, ¿no? Y todo el mundo trabaja para él y recibe constantemente. Y ahora tengo ganas de yo trabajar para alguien y dar a la comunidad de alguna manera. Entonces queda por ver si será con el tenis o no, pero
estoy segurísima que de alguna manera algo, ni que sea pequeño, quedará algún vínculo, sí. Puedo imaginarme la respuesta a la siguiente pregunta, pero es que te la tengo que hacer. Estoy obligado, Vale. estoy obligado a hacerla. ¿Por qué? Porque eres muy joven, porque como bien tú dices, eres una persona inquieta. Yo la hago. ¿Hay alguna posibilidad? Yo sé que no vale, pero yo te la hago. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro ese gusanillo se vuelva a despertar y te veamos otra vez en el circuito? Por remoto que te parezca ahora, ¿esa puerta la tienes cerrada por completo o está un 1% abierta? Es que es lo que te digo, yo he aprendido a no cerrar puertas, porque cuando dices que no vas a hacer algo en tu vida, la vida da mil vueltas y terminas haciéndolo y comiéndote tus palabras con patatas. Entonces, en este momento yo creo que no, por todo por el tiempo que me quiero dar y todo lo que quiero hacer, que al final, si necesito unos años para encontrar como mi lugar ahora mismo, ya tendré una edad quizás en la que cueste volver, pero oye, si por lo que sea tuviera otra vez motivación o me apeteciera como intentarlo otra vez, pues ¿por qué no? Claro que sí, si la motivación está a muerte, pero bueno, de momento me queda un poco lejos o no me lo imagino. En ese de momento, dime dónde sí te vamos a poder ver. ¿Qué vas a hacer? No sé, cuéntame algún proyecto. Sé que estás estudiando, que estás estudiando además, terminando los estudios. Eh, Y tengo la defensa del TFG la semana, de aquí 2 semanas. Mucho ánimo, ¿eh? Gracias. ¿Dónde Lo te ves? necesito. ¿Dónde te ves? O sea, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Si imagínate que te dijera en qué sitio y con qué función. ¿Qué te llenaría? Me imagino, siempre me imagino como el espacio en el que quiero vivir, como quiero estar en pueblo, como más en pequeña comunidad, de ser familiar, ¿no? Con toda la gente que te envuelve en el día a día y trabajar como para algo pequeño, pero que haga diferencia a las personas de manera humana. Me imagino así. Luego, en el tiempo más próximo, tengo claro que quiero parar, tomarme como un año sabático aproximadamente, más o menos, al final es un tiempo aproximado. Como proyecto personal, quiero intentar escribir un libro, no sobre mí, para nada, pero que me gustaría escribir como sobre las relaciones de poder que hay en el tenis, sobre todo todos los casos que hay de maltrato y abuso por parte de entrenadores a jugadoras. Hay muchas historias circulando y me gustaría hacer como algo conjunto o quizás ficción, pero basado en la realidad, como un poco para aprovechar también que es un tema que está muy de moda, que tiene que estarlo, como que está saliendo toda la luz de con un poco el Me Too, ¿no? De todos los ámbitos, de diferentes esferas laborales. Creo que no se ha hecho en el tenis y creo que podría ser algo bueno para visibilizar. O sea, o sea, no quiero escribir nada con afán de escritora, porque yo no soy escritora, no tengo ni idea, pero me gustaría como hacer un proyecto así de visibilización de esto. Y a partir de ahí, pues pensar un poco qué máster quiero hacer para acabar de formarme y tener como un plan B pues si al final no quisiera ejercer en el mundo del tenis. Y nada, intentar vivir como una vida un poco más despacio, más presente, más en un lugar, más arraigada. Se confirma lo diferente que eres, Ali, porque igual otro jugador, otra jugadora intentaría aprovechar de estirar esa fama o de estirar de quién has sido, ¿no? Para un poco estar en los sitios. Y yo a ti te veo con unas ganas terribles de ser anónima. Sí, eso es que me ha pasado siempre, que siempre he preferido pasar desapercibida. Pues eso del libro me ha gustado, ¿eh? La gente igual tampoco lo sabe, pero eres una ávida lectora. ¿Cuántos libros has podido leerte en tu vida, Aliona? Pues mira, tengo una aplicación, Goodreads, y ahí llevo 500. 500 libros, ¿eh? Y los tienes todos en casa. Tengo una biblioteca muy grande en casa, sí. Qué envidia me das, qué envidia me das. Sí, sí. Pues, Ali, bueno, mira, sí, pues ahora que vemos los tatuajes, que no te he preguntado nada, si alguien quiere saber un poco más sobre los tatuajes de Aliona, de verdad, uno de los reportajes más chulos que he escrito es un poco la disección de cada tatuaje que se fue haciendo Aliona
que ya habrá quedado desactualizado porque habrán venido nuevos. Para terminar, te pregunto, ¿el último o el próximo? ¿Tienes algo en mente? No, hace tiempo que no, que se me pasó con un poco ese ímpetu que tenía de tatuarme hace años. Creo que los últimos fueron los que tengo en las piernas, de que son dos chicas, Ah, en la parte de atrás. Y fue hace ya 3 años o 4 y fueron los últimos que también venía de algún año o así también de no hacerme nada. O sea, estoy como, no sé, estoy bien como estoy de ya, momento. ya te va quedando poco espacio, eso también, ¿eh? Bueno, espacio hay, pero también está bien que esté vacío algo. Pues Aliona, muchas gracias por la charla y bueno, y sobre todo más allá de tu carrera, ¿no? Por haberte mostrado siempre así tan real, ¿no? Tan distinto quizá a lo que solemos ver en el prototipo de tenista. A mí siempre me ha encantado hablar contigo, o sea que te lo agradezco. Y nada, pues habrá más entrevistas en el futuro. No sé hablando de qué, pero que seguro que te querremos seguir viendo por aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Aliona.